Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Novedades del trabajo remoto. Ley 2121 de 2021, que hace parte del ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. La Ley 2121 de 2021 introduce la novedosa figura del trabajo remoto, entendida como la forma de ejecución del contrato de trabajo, en la cual toda relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones u otro medio o mecanismo donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Al tiempo se define al trabajador remoto entendido como la persona natural cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo. El propósito de la conferencia de hoy es analizar en el contexto de las TIC los impactos de la ley en mención, precisando las novedades que se introducen en el derecho del trabajo, asimismo identificando los retos que implica la modalidad contractual en referencia asociadas a las nuevas dinámicas de trabajo. Se va a hacer un énfasis especial en el trabajo de la Administración de Justicia. También analizar las precisiones constitucionales y supraconstitucionales de la OIT, que nos permitan verificar el nivel de eficacia de la disposición conforme a los retos de las TIC en el derecho del trabajo y las novedades prácticas que incluye la ley para el trabajador remoto, con énfasis en el impacto que tendrá en la administración de justicia desde el rol de usuario y administrador de justicia. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Constitucional. Ha sido juez promiscuo municipal, civil municipal de Cartagena, laboral del circuito del Banco Magdalena, de ejecución civil municipal de Cartagena, civil del circuito especializado y civil del circuito. Actualmente, el doctor Padilla se desempeña como juez primero laboral del circuito de Cartagena de Indias. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Juan Manuel Padilla García, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchísimas gracias nuevamente a usted y a la Escuela Judicial por esta invitación que nos hace desde la ciudad de Cartagena en representación de los jueces laborales de esta ciudad. Estoy muy agradecido y desde antemano permítame saludarla a usted y a saludar a la doctora Marilucero Novoa, a quien nuevamente también le doy el agradecimiento por permitirnos estar acá en su calidad de directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sin lugar a dudas, también permítame saludar a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien nos ha permitido, en su calidad de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, estar participando activamente en el año 2021 en los módulos de las TIC, teniendo en cuenta que ha sido un desafío importante para este año el impacto que han tenido las TIC en distintas dinámicas de las actividades judiciales y hoy especialmente en lo que tiene que ver con la ley de trabajo remoto. A los funcionarios judiciales, a mis colegas, amigos que han asistido a esta invitación virtual, permítame desde ya darles las muchísimas gracias. Vamos a tratar que en los siguientes 40 minutos sea amena una conversación sobre algunos puntos que realmente presentan inquietudes en la aplicación del trabajo remoto. Sabemos que al día de hoy no hay ningún decreto reglamentario, pero desde ya, desde los elementos estructurales de esta legislación podemos advertir situaciones que se van a presentar en el desarrollo de la ejecución del contrato de trabajo. Naturalmente, como juez laboral en la ciudad de Cartagena, creo que un perfil o un cargo que me permite tener alguna experiencia
para plantear circunstancias de alguna manera espejo que puedan servir a los casos que vemos en la presencialidad y que sin lugar a duda ya comenzamos a notar ahí en esa estructura normativa de lo que se denomina el trabajo remoto, algunas particularidades que ameritan algún tipo de discusión. Entonces, el compromiso para la mañana de hoy sería abordar algunas dinámicas de esta normativa, mirar un poco en el contexto jurídico qué ha sucedido en los últimos 10 años con lo que tiene que ver con la aplicación de las TIC en los asuntos del trabajo remoto, del trabajo en casa. Sabemos que también existe algún tipo de incertidumbre sobre esas diferencias conceptuales o prácticas o los efectos jurídicos de esas diferencias realmente y materialmente en lo que tiene que ver con la distinción entre trabajo en casa, trabajo remoto. En fin, yo creo que la mañana va a ser muy productiva, doctora Mónica, porque vamos a tener la oportunidad de pronto de reflexionar también algunos conceptos adicionales que nos trae la ley del trabajo remoto. Por ejemplo, y para provocarlos, el concepto de la desconexión laboral o el concepto de la hiperconexión laboral. Son novedades que sin lugar a dudas nos van a permitir en esta oportunidad discutir o por lo menos o generar algún tipo de acercamientos a ella. Y sin lugar a dudas tenemos que mirar esto desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista supraconstitucional, porque es indudable el impacto que tienen ya algunas legislaciones foráneas o que tienen algunas decisiones de órganos de cierre internacional, como por ejemplo la OIT, en lo que tiene que ver con algunos convenios sobre trabajo en casa, y mirar si esos convenios actualmente podrían aplicar a lo que hoy denominamos ley del trabajo remoto. Yo voy entonces a parar un poco acá y voy a tratar de presentar, tengo unas diapositivas que con mucho cariño he presentado, he realizado, para que ustedes me puedan hacer seguimiento un poco a lo que he querido transmitir en la mañana de hoy. Entonces nos vamos a tomar, para efectos de tiempo, son las 10 y 10 de la mañana, unos 30, 40 minutos, en el desarrollo de este bloque, digamos, teórico, y posteriormente pues queda abierta la opción para que los asistentes, pues, las preguntas que se hagan, con mucho gusto, espero estar en la capacidad y la intención de contestarlas. Voy a presentar las diapositivas. Bien, siempre me gusta proponerles, por respeto al tiempo de ustedes y quizás como un poquito también de generar la inquietud de que vamos acá a ver con mediana disciplina, una pequeña agenda. Entonces, vamos a iniciar por unos breves apuntes constitucionales, una incorporación de las TIC en el trabajo remoto como segundo elemento, y aquí entre el punto 2 y el punto 3, que creo que los podemos combinar sin hacer ningún tipo de distinción, vamos a ir hablando de las implicaciones prácticas y de las novedades que incluye la legislación. Y bueno, finalmente aterrizaremos en unas conclusiones muy puntuales que espero estén un poco en sintonía con lo que seguramente se generará en inquietudes por parte de ustedes. Así que inicio con esta pequeña, esta presentación de lo que es las TIC, porque realmente nos encontramos en el módulo de las TIC. La Escuela Judicial ha hecho un gran esfuerzo por, de alguna manera, sostener una línea importante de conferencias en el transcurso del año 2020 y 2021 en lo que tiene que ver con el módulo de aprendizaje de las TIC. Y es un desafío natural a la cual hay que aplaudir a la Escuela Judicial porque, y sin lugar a dudas, el gran reto para el año 2020 y 2021 ha sido la incorporación de las TIC en nuestra cotidianidad. Y en esa cotidianidad, como miembro de la rama judicial, como administrador de justicia, es el día a día que tenemos todos nosotros. Ya en otras conferencias que hemos hecho en este mismo canal, hemos podido verificar el impacto de las TIC en la administración de justicia propiamente dicha. Hemos podido verificar la implementación de las TIC en los asuntos de conciliación, e inclusive en la más reciente conferencia estuvimos hablando del proyecto de ley que incorpora de manera obligatoria las TIC en el desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, proyecto que, entre otras cosas, le adelanto, sigue su curso y hay bastante ánimo para que se convierta en ley de la República, porque naturalmente la implementación de las TIC va a permitir que estos mecanismos alternativos de solución de justicia, con apego a las herramientas de trabajo virtuales, tengan un mayor desarrollo. Hay ahí unos retos importantes con respecto a las TIC que quizás no va a ser el espacio para, de alguna manera, conversar acá, y es el tema de la cobertura, el tema de la demanda y la oferta. Sabemos que existe una cantidad importante de población de Colombia que aún no está conectada, pero esperemos que esto sea para otro tema de discusión. Realmente lo que tenemos acá hoy y lo que vamos a abordar sería entonces la relación entre particulares
que partimos del presupuesto que ambos gozan con la aplicación de las TIC, tanto empleador como trabajador. Naturalmente es el escenario que se requiere para que ello pueda surgir. Pero y sin lugar a duda, este impacto de las TIC tiene que ser una presentación de invitación para, de alguna manera, generar la idea de que están aquí y hay que sacar el mejor provecho de las mismas. Y de eso hemos venido, creo que, conversando en distintos escenarios. Mi persona lo ha hecho, como lo he citado hace unos instantes, varias veces acá con la Escuela Judicial. Bien, entonces, siguiendo esta línea, me gustaría hacer un poco de la historia jurídica reciente de lo que ha sucedido en el país con ocasión de la implementación de las TIC y de las modalidades del contrato de trabajo. Entonces, lo primero que podríamos ubicar, al margen de nuestro código sustantivo de trabajo que mantiene la regulación estructural y tradicional de la ejecución del contrato de trabajo en sus distintas modalidades y en sus distintas formas, contrato a término fijo, a término indefinido y en sus distintas modalidades, si es verbal o si es escrito. En fin, lo que podemos acá observar con respecto al trabajo remoto, o podemos decir trabajo en casa, es una legislación temprana que en el año 2008, la 1221 de 2008, pues permitió una forma de organización laboral. Y aquí es importante esta palabra clave. La ley 1221 del 2008 es una forma de organización laboral. Y en esa forma de organización laboral, si bien se emplean las TIC como herramientas o como caudal a través del cual se desarrollen ciertas actividades por fuera del escenario físico de la empresa, ellas son optativas. Es decir, hay una formulación en la cual el trabajador puede optar o el empleador puede decirle, señor trabajador, opte por aplicar la ejecución del contrato a través de las TIC, pero no es obligatorio. Esta forma como inicia la ley 1221 del 2008, anunciando que es estrictamente una forma de organización del trabajo, es particularmente muy interesante porque genera entonces que la competencia de la aplicación de las TIC o la competencia para definir qué trabajadores aplican frente al trabajo en casa es muy potestativo del empleador, porque realmente en el empleador, en virtud del principio de la subordinación, en él radica la posibilidad de organizar la forma como el trabajo se va a desarrollar. Yo sé que esta ley naturalmente trajo un recuerdo muy interesante porque las aspiraciones de las próximas legislaciones, como vemos acá, que son la 2088 y la 1221 del 2021, estas en particular, estas dos últimas del año 2021, pues generaron un tipo de preguntas naturales, y era establecer entonces la diferencia o la necesidad de estas dos legislaciones. Entonces, yo creo que en la 2088 de 2021 todos estamos claros que fue una respuesta de emergencia a la crisis en la cual entró quizás por efectos de la pandemia la imposibilidad de asistir físicamente a los sitios de trabajo. Y entonces la respuesta del legislador es la expedición de esta norma en el año 2021, la 2088 de 2021, que permite entonces para circunstancias excepcionales, y aquí creo que esta palabra debería subrayarse, al igual como se subrayó en su momento en la 1221 el tema de organización del trabajo a cargo del empleador, acá en la 2088 del 2021, permítame entonces subrayar que la palabra es excepcionalidad, es decir, en virtud de ciertas actividades que el empleador considere que se pueden excepcionalmente desarrollar por las circunstancias de pandemia en lo que tiene que ver con el trabajo virtual, se podían entonces realizar desde la casa del trabajador. Pero seguía siendo una legislación de emergencia, seguía siendo transitoria. De hecho, la posibilidad de acudir a esta forma de ejecutar el contrato de trabajo era temporal, a 3 meses, posterior a 3 meses más, si las partes así lo pudieran consentir y además si las circunstancias también se lo pudieran permitir. Naturalmente, entonces, llegamos al punto que nos corresponde hablar, que sería la ley 1221 del 2021, que indudablemente tiene un nombre diferente, aun cuando podríamos tener polémica si esto realmente no quedó desarrollado un poco en las anteriores legislaciones, y es la ley al trabajo remoto, del trabajo remoto. Entonces, en esta ley yo quisiera subrayar para que vayamos en esa misma línea de distinguir las diferencias desde ahora y sin perjuicio de que más adelante pueda haber preguntas muy concretas sobre cuáles son otros elementos o parámetros de distinción. Podríamos decir que en la 1221 de 2021 la palabra subrayar sería ejecución del contrato. Es decir, agrega esta normativa una
agrega una forma como se debe ejecutar el contrato y es la ejecución remota, lo cual, como lo decía la doctora Mónica al momento de la introducción que compromete a esta conferencia en la mañana de hoy, plantea la idea de que el trabajo remoto, por lo menos los originarios, deben de hacer remoto, ejecutarse remoto y finalizar remoto. Esto sin perjuicio de la migración natural que pueda darse en el transcurso del desarrollo de otras modalidades, otras formas de ejecución de contrato que podrán acogerse bajo el principio de concertación entre trabajador y empleador a la aplicación de esta normativa que es la 1221 del 2021. Es decir, entonces, aquí podemos, vuelvo e insisto, subrayar que en principio la palabra clave sería entonces forma de ejecución. Adiciona a la ley 1221 del 2021 una forma de ejecución, de ejecutar los contratos de trabajo y esta sería entonces remota. Y ahí vamos a concentrarnos en el transcurso de nuestras, quizás de todo este tema de lo que vamos a conversar. Bien, y naturalmente deberíamos entonces ya tomarnos en serio esta ley y mirar entonces cuáles son sus objetivos. Yo creo que cuando una norma trae sus objetivos de manera clara, yo creo que por transparencia debo presentárselos tal como lo estableció la legislación. Y aquí en concreto dice, la presenta ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas. Y aquí viene una segunda parte que quizás sí amerita un poco más de interés y es esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad. Ya entonces eso de alguna manera distingue un poco con las anteriores disposiciones en las cuales era primero un tema organizacional en el cual la potestad estaba en el empleador y segundo era un tema de emergencia. Y lo otro que implica acá es que hay una, digamos que una desmedida posición favorable o garantía favorable del legislador en establecer que este tipo de vinculación laboral debe reconocer los derechos y las garantías derivadas del contrato de trabajo. Entonces, en ese primer compromiso que teníamos, que habíamos planteado de hablar un poco de los aspectos constitucionales, habría que decir que el artículo primero nos tiene que obligatoriamente conducir a eso, porque naturalmente esta forma de ejecución del contrato de trabajo no puede implicar ningún desconocimiento de los derechos mínimos de los trabajadores. Ahí tenemos el artículo 53, 56 de la Constitución Política que nos permiten establecer un baremo natural de cuáles son esos principios que deben gobernar toda relación de trabajo. Yo quisiera hacer un poco uso de la doctrina para acá, de alguna manera, señalar por lo menos cuáles son esos principios que van a estar en compromiso en esta forma de ejecución del contrato de trabajo. Y podemos acudir, por ejemplo, a un teórico como Américo Pla, que nos ha enseñado en su libro de los principios del derecho del trabajo, quizás una formulación muy completa de cuáles son los que naturalmente deben existir en las relaciones de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, el principio protector, el principio hindú operario, tenemos el principio de la irrenunciabilidad, el principio de la condición más favorable, tenemos el principio de la continuidad, quizás muy importante dentro de esta forma de modalidad de contrato, de ejecución del contrato de trabajo, y podíamos detenernos, si lo quisiéramos, en un principio que es el principio de la ajenidad de riesgo. Y este principio de la ajenidad de riesgo, creo que aun cuando quizás en la exposición de motivos que tuve la oportunidad de revisar, no fue parte de ello. Recordemos que estos proyectos son tan buenas ideas que a veces no requiere una exposición de motivos tan fuerte. En este en concreto podemos ver que este principio, que es muy poco usado, por lo menos teóricamente, de la ajenidad de riesgos, se puede ver de alguna manera reflejado en las garantías de este tipo de ejecución del contrato de trabajo, porque esta disposición, como lo veremos más adelante, dentro de las cargas que le impone al empleador está precisamente la de poner al servicio de ese trabajador las herramientas tecnológicas, los softwares, y además advierte que si ellas que no llegaran a funcionar o llegaran a presentar algún tipo de falla, ninguna de estas podrá entonces afectar la remuneración del trabajador. Y uno podría pensar un poco más allá en el principio de ajenidad de riesgos en lo que tiene que ver con el trabajo remoto, y es entonces verificar que estas mismas herramientas en cuanto a su mantenimiento, en cuanto al impacto ecológico, en cuanto a todos los daños que se puedan verificar directa o indirectamente de la incorporación de herramientas de trabajo al área del lugar de vivienda de ese trabajador,
pues cualquier riesgo que ahí ocurra será naturalmente asumido por el empleador o por las respectivas ARL. Y la ley trata de señalar esto porque parte de un principio que es de la concertación, pero a partir del principio de concertación no descuida y por el contrario reafirma que es al empleador que le corresponde verificar las condiciones de salud en el trabajo del trabajador remoto. Entonces ahí vamos a ver, de la mano con estos principios que gobiernan las relaciones del trabajo, vamos a ver entonces una tensión también entre el derecho a la privacidad y el derecho de la subordinación laboral. Y yo creo que tendré una diapositiva más adelante que no quisiera adelantarme porque vamos allá a ver qué podemos de pronto conversar un poco de eso. Pero retomando estos principios que la doctrina tiene desarrollado y que la constitución política los ha reconocido y que son vinculantes a partir de la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, aquí podemos decir categóricamente que todos estos principios del derecho del trabajo están inmersos en la ejecución del contrato remoto. Y esto entonces, como dijera recientemente en un conversatorio que tuvo la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, a plantearse por diferentes ponentes sobre la ventaja natural que llevan las tecnologías frente a la normatividad que actualmente tenemos en nuestro código. Una conclusión que me gustaría aquí compartir con ustedes es la siguiente: las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo podían naturalmente ser calificadas como obsoletas. Y eso realmente en la conclusión que emitió este Congreso, que tuvo ocasión la semana anterior en la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, no fue de mayor preocupación. Y traigo acá esa misma conclusión porque me parece interesante. Realmente las disposiciones se actualizan en virtud de la interpretación y esa interpretación la hacen los seres humanos que viven, que están vigentes en la tecnología y por consiguiente no es, de alguna manera, no es una limitante tener un código que tenga ya unos cuantos años de vigencia para entender que todas estas disposiciones que rodean los derechos mínimos del trabajador se encuentran vigentes en virtud de la interpretación que hacemos los jueces o que hacen los operadores de justicia. Y por eso no generó mucha tensión ni preocupación el tener normativas un poco desactualizadas o viejas frente a la posibilidad de que se interpreten y se restablezca entonces su vigencia en virtud de eso, de la interpretación. Y acá tendría yo que entonces decir que todos estos principios, al incluirlos en el artículo primero de esa ley, uno podría observar entonces la precaución que tuvo el legislador por no permitir espacios deliberados en los cuales se convierta el trabajo remoto en una herramienta más de discriminación o de abuso. Y eso lo encontramos y podemos decir que en este momento es favorable para los trabajadores remotos y para los jueces que nos correspondería la interpretación de esta disposición. Quiero avanzar entonces en el ámbito de aplicación del trabajo remoto. Ahí tendríamos entonces unos elementos restrictivos que vale la pena ir señalando. En principio, la ley reconoce que que esta disposición se aplica a las entidades públicas, a las entidades privadas y a las personas domiciliadas en Colombia. En especial dice, por ejemplo, en el caso de los privados, que frente a las empresas extranjeras, pero con trabajadores colombianos, también se les aplica la posibilidad del trabajo remoto. Me parece interesante acá que el concepto que se haya tomado en cuenta sea domiciliados en Colombia, porque eso permitiría entonces mantener el margen territorial de competencia de la ley y de alguna manera da la tranquilidad de que, o genera la limitante de que el trabajo remoto que se está pactando se debe por lo menos desarrollar en Colombia. Y eso va de la mano con otras obligaciones que impone esta misma legislación, y es que bajo el principio de concertación, una de las actuaciones que le corresponde a la ARL y al mismo empleador a través del sistema de seguridad en el trabajo es verificar las condiciones del puesto de trabajo de ese demandante, por lo que de ese trabajador, por lo que en la práctica lo que sospecho es que este tema del trabajo remoto va a seguir muy de la mano con el domicilio contractual de la sociedad o del empleador, porque si la ARL le corresponde ejecutar actividades de vigilancia, de riesgo, de prevención en el lugar de trabajo que haya optado o haya escogido ese trabajo remoto, pues las condiciones geográficas van a ser muy importantes y por lo tanto
sabemos que las competencias de la ARL no pueden superar las barreras geográficas de nuestro país. Eso, de alguna manera, es para desencantar la idea de que el trabajador remoto no sea un trabajador de vacaciones, en el sentido de que va a estar, de alguna manera, por fuera del país o puede estar en otra parte, porque realmente el ámbito de aplicación de esta disposición es exclusivamente para trabajadores domiciliados en Colombia. Y una de las formas de domicilio, como lo establece el Código Civil, es donde se desarrollan los negocios de manera permanente, en este caso para un trabajador, donde se desarrolle sus funciones. Aquí la ley se preocupa también, como lo hizo en su momento, lo han hecho en su momento estas legislaciones que incluyen novedades. El legislador genera un poco la precaución de incluir a su vez algún tipo de definiciones. Y aquí rápidamente podemos ver que se nos dijo expresamente quién era el trabajador remoto y qué era el trabajo remoto. Una distinción conceptual porque, y ratifica un poco lo dicho antes, el trabajador remoto es una forma de ejecución del contrato de fin a inicio, ¿no? O de inicio a fin, a través de las tecnologías. Mientras que el trabajo remoto, entonces, es la posibilidad de que ahí se apliquen, junto con los derechos mínimos que hemos ya venido conversando, se apliquen obligatoriamente las TIC. Y eso es lo que va a diferenciar, en principio, esta ley de todas las anteriores que hemos venido conversando, porque en esta oportunidad el legislador expresamente consagró la idea que aquí debe, de principio a fin, aplicarse o tenerse en cuenta el uso de las TIC de manera preferente. Entonces, frente a ese trabajo remoto, eso es lo que va a diferenciar. Trabajo remoto va a ser igual a aplicación de las TIC, lo cual anteriormente, como lo he dicho, era facultativo o era un tema de emergencia. Bien, entonces hay un principio que acá es el de la concertación. Ese principio de concertación no es nuevo, es un principio natural que se ha tenido siempre en las relaciones de trabajo, porque el contrato de trabajo, o por lo menos en sus inicios, en su formación, tiene que estar antecedido de los requisitos naturales de toda obligación, y entre eso precisamente la capacidad, y entre eso precisamente que esa capacidad sea, que esté exenta de cualquier tipo de vicio. En ese orden de idea, la concertación es aquí tripartita, es una concertación entre el sistema de riesgos profesionales, la ARL, y el empleador a través de los subcomités que tenga de seguridad en el trabajo, y en ese tipo de concertación se le da visto bueno para establecer entonces si el lugar de trabajo que se ha optado por parte del trabajador remoto cumple con las condiciones mínimas para que se garantice en ese lugar la seguridad del trabajador y se cumpla con la prevención de riesgos laborales. Entonces, aquí vemos un primer elemento que podría denotar algún tipo de complejidad para que el trabajo remoto de alguna manera se venga en desencanto, porque naturalmente se contará entonces o se tendrá que tener una visita de la ARL a ese puesto de trabajo, y lo mismo deberá hacer si lo considera pertinente el empleador con respecto o las autoridades internas de la empresa en lo que tiene que ver con la vigilancia y la prevención de riesgos o la afectación de salud en el trabajo. Entonces, este concepto de concertación en la práctica significará que si se quiere tomar esta ley como política pública, debe regularse de tal manera que las ARLs y el mismo empleador cuente con unas herramientas muy prácticas para que puedan hacer este tipo de visitas. Ahora, si entendemos los principios que gobierna esta ley, lo que podemos entender entonces es que el contrato se celebra de buena fe y que estas visitas de la ARL, como la misma del trabajador, la misma del empleador, pueden hacerse también por medios virtuales. Y esto podría un poco desempantanar el impasse que pueda generar la implementación o el inicio del contrato de trabajo. Entonces, recordemos algo que es muy importante. En el contrato del trabajador remoto, la etapa precontractual, el inicio del contrato es totalmente virtual, lo cual me lleva a mí entonces a preguntar por qué esta visita de la ARL o la verificación de las condiciones de donde habita el trabajador por parte del empleador también podrían realizarse de manera virtual. Esa sería entonces una conclusión anticipada para que no se genere ningún tipo de impasse y se pueda generar la política de trabajo remoto, como lo plantea la disposición expresamente cuando le dice al Departamento Nacional de Planeación: en 5 años dígame cómo va este tema del trabajo remoto.
Pero hay elementos también que no van a desaparecer. Por ejemplo, el tiempo de ejecución, dice la misma disposición, que puede estar supeditado a lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo en lo que se refiere al contrato de trabajo a término fijo. Y entonces ahí tendrá que respetarse uno de los principios del contrato a término fijo, que es precisamente que el contrato se extienda por escrito. Lo que la ley va a permitir entonces es que esa modalidad de contrato escrito sea en escritos virtuales, porque esta misma ley también contempla definiciones sobre firma digital, OTP, definiciones que no son nuevas porque ya estaban indudablemente en otras normativas, como la ley precisamente la 527 e inclusive en la ley de trabajo en casa que habíamos hablado del año 2008. Me pareció interesante y lo quise incluir acá, que en realidad no sé cómo en la práctica se va esto a desarrollar, pero el trabajo remoto expresamente prohíbe la exclusividad laboral. Y esto creo que va a fortalecer mucho a aquellos trabajos remotos que las aplicaciones ayudan a desempeñar los trabajos remotos. Y entonces es posible que ese trabajo remoto a través concreta pueda brindar servicios a dos empleadores en tiempo simultáneo, y esto habría que ver cómo favorece, y creería yo que favorece de manera muy positiva la implementación de la política pública del trabajo remoto, porque expresamente prohíbe que se establezcan cláusulas de exclusividad laboral, sobre todo que en este auge de la tecnología muchas veces el trabajador remoto en ciertos sectores específicos va a estar acompañado de las aplicaciones que también son una ayuda para que ese trabajador desempeñe ciertas actividades. Bien, hay unas herramientas y equipos que acá es importante incluirlos con lo que tiene que ver como novedades o implicaciones prácticas. Y bueno, este tema de la energía y el Internet ya venía siendo desarrollado desde inclusive el año 2008, y en el año 2020 en la Ley de Emergencia de Trabajo Virtual también se estableció. O sea, naturalmente el trabajador por trabajo remoto no tiene que asistir a la sede física, y luego lo que se paga por concepto de auxilio de transporte ahora se conocerá como auxilio de energía y de Internet. Eso necesitará naturalmente un desarrollo para establecer unos picos o unas bases mínimas y máximas. Mientras tanto, yo creo que puede estar en virtud de lo que se acuerde, no debe ser menos a lo que se paga al gobierno nacional por el concepto de auxilio de transporte. Y esto es importante porque acá, entonces, cuando al trabajador remoto le corresponda ir a la empresa, excepcionalmente, dice la ley, los gastos de transporte deben ser asumidos por el empleador. De esos traslados excepcionales que de alguna manera no van a desdibujar la condición de trabajador remoto. Y la ley trae unos escenarios en los cuales se va a hacer ese traslado a la sede física. Uno de esos es para que se le haga mantenimiento a las herramientas de trabajo, o una de esas es para actualizar en el sitio de trabajo algunas aplicaciones que no se pueden actualizar de manera remota. Pero la palabra excepcional, que ahí hay que resaltar nuevamente, es precisamente dándole esa ventaja de interpretación de que los traslados tienen que ser exactamente así, excepcionales, y deben de estar lo más cercano posible a los ejemplos que trae la disposición con respecto a las ocasiones en las cuales el trabajador podrá asistir a la sede física de la empresa. Las herramientas tecnológicas tienen que ser totalmente suministradas por el empleador, a menos, y esto lo diferencia con las otras normativas en las cuales, por ejemplo, en la normativa del trabajo virtual del mismo año 2025, el empleador podía hacer uso de las herramientas que tuviera el trabajador en casa. Y esta es una obligación que sean suministradas por el empleador. No solamente las herramientas tecnológicas, también los software, todos estos temas tienen que ser asumidos por el empleador. Entonces, ya lo habíamos hablado cuando hablábamos del principio de ajenidad de riesgo. La ley expresamente contempla la idea que en aquellas fallas técnicas no será atribuible al empleador y por lo tanto al trabajador, y por lo tanto no se podrá descontar ningún tema salarial, ni prestacional, ni prima de éxito. Ninguno de estos efectos que se pactan podrán ser descontados con ocasión de las fallas que se puedan determinar que provienen de las mismas herramientas que genera o que suministra el empleador. Y acá viene quizás un tema que ya vamos llegando a unos 20 minutos de nuestra conferencia, 25 minutos más o menos, y el tiempo se nos pasa volando cuando hablamos temas tan interesantes, y es el tema de la desconexión laboral. Y quizás acá creo que amerita reflexionar y tomarnos un poco más suave el ritmo de la conferencia, porque este tema es, yo creo que vital.
Y vital porque lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, en el caso de la rama judicial, que hemos venido trabajando en modalidad de trabajo en casa, no, es decir, no hemos acogido la modalidad de trabajo remoto, y eso es muy importante, sino que venimos trabajando en la modalidad de trabajo en casa a través de aplicativos o a través del uso de la tecnología. Sabemos hoy el costo que implica tener una legislación que nos permita la desconexión laboral. Esta desconexión laboral es una garantía a favor del trabajador y la misma disposición se encarga de generar por lo menos un concepto inicial de qué se debe entender por desconexión laboral. Ya también se hizo en la primera ley de trabajo virtual en el 2021, pero nunca antes en la legislación colombiana existía este concepto. Sabemos también que a nivel de OIT la preocupación de la corporación o de la organización internacional ha sido más o menos asimilar el trabajo virtual con el trabajo en domicilio. El acuerdo, el convenio 177 de la OIT podría ser una referencia inmediata y sabemos que a nivel internacional existe un vacío, por lo menos temporal, con respecto al desarrollo o a la diferenciación del trabajo a domicilio con el trabajo remoto o el trabajo virtual. Pero volviendo a la desconexión laboral, esta imagen que es tan diciente, nosotros que hemos estado en la rama judicial ya desde marzo del año 2020 en trabajo virtual, debe generar dos conciencias, una para el empleador y esa conciencia del empleador debe nacer de una restricción legal y es la que impone entonces esta normativa. Ahora, lo que observo yo es que por principio de igualdad, lo que aquí se disponga en materia de trabajo remoto debe ser aplicado a todas aquellas personas que desempeñen de alguna forma trabajo a través de las TIC. Y la ley dice que ese derecho a la desconexión debe ser entendida como la garantía de que todo trabajador y empleador de no tener contactos con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante ellas en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar. Y aquí yo creo que es importante entonces mirar esta última parte de la definición. Debe haber una conciliación natural entre empleador y trabajador remoto porque se reconoce que el trabajador remoto está al menos presuntamente en su contexto familiar. Puede que esté solo, pero por lo menos se presume que allá debe haber algún tipo de contexto para su vida personal, no necesariamente familiar. Entonces, ese tiempo que se haya conciliado para esa vida personal, la pregunta natural que acá surge entonces es, ¿estamos hablando de un tiempo diferente al tiempo que se utiliza para el descanso? Recuerden que nuestra legislación actual mantiene entonces un descanso que es la interrupción de la jornada de trabajo para precisamente, era la forma de desconexión laboral que en su momento, hace 60 años, el Código Sustantivo y todas las normas que regulaban el asunto de los asuntos laborales en presencialidad miraban la desconexión. Es una interrupción que permite que el trabajador descanse. Ahora el descanso podríamos denominarlo en el trabajo remoto como desconexión o la desconexión es una categoría académica y es una garantía mayor al descanso. La respuesta es que el derecho a la desconexión es una categoría superior a lo que se conoce tradicionalmente como descanso o horas de almuerzo. Esta categoría de la desconexión es una limitante que le va a impedir al empleador mandar comunicaciones, correos electrónicos, llamadas por fuera del horario laboral. Y aún en el horario laboral, si se ha apartado alguna condición subjetiva especial por cuanto ese trabajador remoto, al momento de concertar el trabajo, le dijo a su empleador, mire, yo le ofrezco a la empresa este plus, pero yo lo ofrezco como trabajador remoto, pero le advierto a la empresa que este plus se lo ofrezco, pero le advierto que yo tengo estas condiciones familiares. Tengo a mi cuidado personas mayores de adultas mayores o tengo a mi cuidado infantes, menores. Y ahí me toca hacer una interrelación con ellos porque es apenas natural que el contrato de trabajo no afecte mis derechos o los derechos que tengo y a las obligaciones que tengo estando en el entorno del trabajo en casa, como precisamente la de colaborar la misma con una tarea en medio de una jornada de trabajo, como precisamente socorrerla, por ejemplo, si tuvo un accidente. Todas esas situaciones que son de calamidades de urgencia que se pueden presentar al interior de una casa. Entonces, aquí la pregunta, la respuesta tiene que ser de la mayor garantía posible, porque todas estas normas no pueden implicar la involución de las otras.
Por lo tanto, si nos vamos a un principio de progresividad, hoy hablamos de desconexión laboral y eso no nos va a implicar que no sigamos hablando del derecho del descanso. Por el contrario, lo que se tiene que plantear entonces en este modelo flexible es la concertación. Y lo que la ley entonces prevé es, oiga, concertemos cómo va a ser esa desconexión y dígame usted qué tiene. Y sobre esa base podemos ir edificando los límites que va a tener la interacción a través de las tecnologías. Estas dos tensiones están ahí dibujadas muy bien entre las tensiones de la subordinación laboral y la privacidad del trabajador remoto. Entonces, esa privacidad del trabajador remoto tiene que ser entendida como todo asunto dentro de la jornada de trabajo que es ajeno al contrato de trabajo. Y la tensión tiene que favorecerse en favor de la privacidad del trabajador remoto. Sabemos naturalmente que en esa etapa precontractual en la cual se podrá hacer la visita remota a la casa del trabajador va a haber unas restricciones a la privacidad, pero son tolerables y tienen que ser medidas y tienen que tener un punto de medición que no afecten o que vayan a la mano con lo que persiguen, y es que esas visitas persiguen que se detecten riesgos, no autorizan para que, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo muy elemental para que, por ejemplo, se abran los closets o no. Es decir, tiene que ir de la mano con los riesgos para identificar elementos de riesgo y esa va a ser la limitante que se va a implantar en ellas. Entonces, aquí esta imagen que yo creo que ya llegando a la conclusión de mi conferencia es una situación que todos hemos podido padecer y es aquí la ejecutiva que está a su vez atendiendo el teléfono, a su vez atendiendo la libreta, atendiendo un portátil y tiene una hija menor. Entonces la ley trae unas específicas consideraciones para estas personas. Dice, las personas que trabajen de manera remota y que acrediten tener a su cargo de manera única el cuidado de personas menores de 14 años con discapacidad o adultas mayores y que requieran específica atención tendrán derecho a horarios compatibles. La ley trae un ingrediente que es que acrediten a su cargo de manera única. Esto tiene que ser matizado porque si papá o mamá, pareja o compañeros se encuentran en trabajo remoto, no hay forma de atribuir esta carga a quien no lo esté, porque eso implicaría que la misma ley está generando una discriminación negativa frente a quien no tenga el rol de trabajador remoto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lectura de esta frase que resalto de manera única, porque en realidad en el trabajador remoto pueden concurrir perfectamente que ambas personas, pareja o quienes estén en casa pueden estar en esta modalidad. Y además si no lo están, el hecho de que si no lo están tampoco podía entenderse en clave de derecho constitucional que esta ley vaya a implicar entonces el desconocimiento de mi rol como garante de obligaciones de esos menores, de esos adultos, y se le trasladen por mi condición de trabajador remoto a otras personas. No, creemos que la ley debe ser interpretada en el sentido de que maximice las garantías, no que reduzca y que implique el perjuicio de terceras personas, como en este caso, personas que se encuentran en una debilidad, como son los menores o los adultos con discapacidad. Y ya finalmente, siendo las 10:46 de la mañana, como lo había creo que concluido o advertido en el tiempo, quisiera entonces generar algunas tres conclusiones muy importantes. La primera conclusión es con lo que arranqué, es la incorporación de las TIC en el trabajo remoto. Entonces, es determinante que las TIC, el desarrollo de las TIC en el trabajo remoto, y yo creo que, y aquí voy a decir algo que es interesante, quizás no lo dije, la ley prevé que el trabajo remoto se convierta en una iniciativa, en una política pública. Y obviamente, ya lo había dicho, trabajo remoto es igual a las TIC. Entonces, si esto se va a convertir, o de hecho es una política pública, la implicación que tiene como política pública es que convergen en ella todos los sectores nacionales para que se procure su desarrollo. Es decir, por ejemplo, a nivel de gobierno, todos los ministerios tienen que tener por lo menos algún representante en este comité de política pública para la aplicación de las TIC. Y eso creo que llama poderosamente la atención el hecho que se reconozca como política pública porque entonces nos da el mensaje de que las TIC a través del trabajo remoto y el impacto que esto tenga en la vida práctica de los funcionarios judiciales, de los empleados, es
es irreversible, es la palabra que quería ubicar, es irreversible. Si esto es política pública, si trabajo remoto es política pública, lo voy a decir de una mejor forma, si trabajo remoto es una política pública y trabajo remoto es igual a las aplicaciones obligatorias de las TIC, trabajo remoto y TIC son irreversibles. Y por lo tanto el compromiso tanto de los que administramos justicia como de los empleadores, de los trabajadores, es estar muy a tono con lo que está sucediendo en este tema de la aplicación de las TIC, porque en definitiva esto cambió la forma de ejecutar los contratos de trabajo y va a tener impactos en la vida práctica y productiva del país. Ya tempranamente habíamos dicho que esta garantía de los derechos laborales y en especial la garantía de la desconexión laboral es, enhorabuena, bien recibido por parte del legislador, y habría que entonces interpretar esto de acuerdo con los principios que en su momento estuve como conversando. Y yo quisiera que hay que dar en la memoria de ustedes este principio de la ajenidad de riesgo, porque este principio de la ajenidad de riesgo ahora con el trabajo remoto va a cobrar vitalidad, al margen de los principios que habíamos dicho, el prooperario, el principio protector, la condición más beneficiosa. ¿Y qué me dicen del principio de la primacía de la realidad sobre la forma? Un principio que tuvo mucho auge, ustedes lo saben, con la implementación del famoso contrato de prestación de servicios. Hoy desaparece, teóricamente al menos, desaparece ese contrato de prestación de servicios y podríamos estar dándole la bienvenida que aún en el uso de las TIC, este contrato de prestación de servicio o este principio de realidad cobra un poco mayor relevancia junto con el de la ajenidad de riesgo. Entonces, esta ha sido una conferencia en la cual he querido prácticamente provocarlos a ustedes en la implementación, en verificar el impacto que tienen las TIC frente a la vida cotidiana, frente al trabajador cotidiano, frente al administrador de justicia, pero con los bemoles de las garantías que también trae esta disposición. Es una invitación a, más allá de leer el texto normativo, a mirar ese texto con unos ojos de garantía y con los ojos de reflexión frente a la implementación de las TIC. Yo hasta este momento, entonces, cumpliendo con el horario que había establecido con la Escuela Judicial, doy por concluida mi intervención y le doy las gracias nuevamente a ustedes. Doctora Mónica, le doy nuevamente el uso de la palabra. Si hay preguntas, con mucho gusto estaré presto a escucharlas. Gracias. Gracias, doctor Padilla. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿considera que la disposición en referencia se aplicará aún sin el consentimiento del empleador? Doctora Mónica, esa pregunta es realmente muy importante si se mira un poco atrás el fenómeno que ha venido ocurriendo con el trabajo remoto, el trabajo en casa. Como lo habíamos advertido, el trabajo en casa desde el año 2008 era un tema de organización. Por lo tanto, la aplicación del mismo básicamente estaba en la competencia de ese empleador. Pero lo que vemos en esta legislación, y si leemos entre líneas algunas de sus disposiciones, es que hay una excesiva concentración del principio de concertación. Y ese principio de concertación implica naturalmente el acuerdo de voluntades entre las partes. Creemos que para los casos donde formalmente se reconozca al trabajador de remoto desde un principio, no va a ser necesario siquiera acudir a verificar si aquí hubo acuerdo de voluntad o no. El problema de la pregunta quizás yo lo entiendo en favor de aquellos casos en los cuales no quede muy clara si realmente estábamos frente a la prestación de servicio o estábamos frente a un trabajador remoto. Ahí entonces cobran vigencia estos principios que he señalado, entre ellos el principio de la realidad sobre la forma, y creemos que en ese orden de idea, a pesar de que no se haya concertado, pero materialmente se haya verificado, estamos en presencia de un trabajador remoto. Entonces, la conclusión a esa pregunta es, no siempre, pero dependiendo del caso en concreto, va a ser necesaria la concertación, que inicialmente debería ser lo que primara, pero como bien lo sabemos, en el derecho laboral no es lo que se acuerde, sino lo que se demuestre o lo que se pruebe, y por lo tanto, la prueba material de la ejecución del contrato remoto va naturalmente a primar, como lo ha venido haciendo en otros escenarios, el contrato laboral en circunstancias de no virtualidad o de no trabajo remoto. Entonces, la pregunta se vuelve compleja en la medida en que el caso en concreto sea de aquellos en los cuales se abuse de la figura o se desconozcan los derechos mínimos del trabajador. En eventos en los cuales el juez del trabajo o los operadores de justicia se tomarán en serio entonces que al no haber concertación, ellos no deberán reducir las garantías
que tiene el trabajador remoto si materialmente lo que está realizando es trabajo remoto. Gracias, doctora Mónica, por esa pregunta. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los límites de la conciliación y o acuerdos privados relativo a la desconexión que podrían realizar los trabajadores remotos y su empleador? Bueno, esta pregunta representa un desafío interesante porque si partimos de la idea de que la concertación es naturalmente el punto de equilibrio entre empleador y trabajador frente a las condiciones del trabajador remoto, y a raíz de la concertación se van a garantizar la desconexión o se va a garantizar la interacción de ese trabajador frente a su cotidianidad, frente a las debilidades de las personas con quien convive naturalmente, partiendo del hecho de que presta el servicio en su casa. Esos límites, en principio, la ley claramente lo señala, y deberá haber un respeto por los derechos mínimos del trabajador. Ahora, la pregunta sería entonces, ya eso se dijo en la conferencia, ¿cuál sería el marco mínimo de esos límites para el trabajador? Aquí habría que empezar entonces desde un punto de vista constitucional. El marco mínimo es el respeto a la dignidad humana. Pero eso naturalmente también se observa en los contratos tradicionales, los que no son de trabajador remoto. Acá el componente novedoso es que ese componente de la dignidad humana involucra a terceros, porque nos permitimos observar en el desarrollo de la disposición que la ley no permitirá que estos terceros terminen afectados en virtud de la condición de trabajador remoto, sino que por el contrario, esos terceros les generen un margen de protección mayor al trabajador en la medida que éste demuestre o acredite al empleador que efectivamente es responsable en la atención de estos mismos, de los menores o de los mayores o de personas con discapacidad. Entonces, ese límite que va a tener la concertación debe ser enfocado como tradicionalmente se ha hecho en el principio de la dignidad humana. Pero hoy esa dignidad humana, y que sería creo que el elemento plus que da respuesta a este interrogante, ya no es una dignidad humana interparte, sino que es una dignidad humana que incluye a terceros, porque esos terceros son precisamente aquellos sobre los cuales naturalmente tiene una obligación este trabajador remoto de prestar asistencia, solidaridad o atención. Entonces, la respuesta muy interesante que he construido casi que acá en caliente es el respeto a la dignidad humana junto con el respeto de esos terceros que participen en el rol natural de ese trabajador remoto y sobre los cuales ese trabajador remoto tenga algún tipo de interrelación, dependencia, asistencia o solidaridad. Es decir, se amplía un poco más el margen de aplicación del principio de la dignidad humana y el respeto por el mismo, y cobijará a terceros. Y frente a esto, creo que es una novedad muy importante que trae trabajador en la ley de trabajo remoto y que la distingue naturalmente de las otras disposiciones que venían vigentes. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctor, esta pregunta son unas preguntas que tenemos del chat. ¿Un teletrabajador del sector público puede migrar a trabajador remoto? Esta pregunta yo sé que es supremamente relevante, sobre todo porque la audiencia de esta capacitación o de esta conferencia, quizás llamémoslo mejor conferencia, es mayoritariamente miembros de la rama judicial. La ley fue un poco cauta, tiene dos escenarios, y voy a tomar acá un espacio porque también es una pregunta que inclusive me formulé en su momento. La ley tiene dos espacios, literalmente, dos máximos tres espacios en los que dice esta ley. En su margen de aplicación se podrá aplicar, se podrá establecer o dar en escenarios de empresas privadas o de empresas públicas o de entidades públicas. Ahí, naturalmente, entraría la rama judicial, entraría la rama ejecutiva, entrarían todas las ramas de poder o los órganos de control, es decir, todos los empleados públicos. La migración parte del principio de concertación, pero el principio de concertación tiene un desarrollo en el contrato de trabajo. Entonces, aquí la ley, si bien hubo una ambición natural por establecer que la migración, que es una de las modalidades como también se puede acoger al trabajo remoto, recordemos que se haya dicho que en el trabajo remoto se nace como trabajo remoto, ese es el primer escenario, y se finaliza como trabajo remoto. Pero la ley en su desarrollo dice, espérense un momento, es que también podemos migrar a algunas personas que estén en trabajo presencial y que, dadas sus características, yo no tengo que finalizar el contrato laboral. Y era apenas natural porque no, migrar a trabajador remoto no implicaba
dar por terminado el contrato de trabajo anterior, sino simplemente cambiar su forma de ejecución. Entonces, el principio de concertación es un principio natural del escenario del trabajo remoto de los trabajadores particulares. Pero en el servidor público, la forma de vinculación como se hace el servicio público no es en virtud del principio de concertación. La forma de vinculación del servicio público es legal y reglamentaria. Luego, entonces, no va a existir la posibilidad que en virtud de la concertación se ejecute el trabajo remoto en los términos que está establecido en la ley de trabajo remoto, para los que venimos realizando un trabajo presencial. O para los que venimos realizando un trabajo en casa, en el caso de los judiciales, lo venimos haciendo con fundamento en las disposiciones que ha emitido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Quién ha dicho, por ejemplo, en el caso de los judiciales, a quién será concertado si se aplica el trabajo remoto? No, ha sido la misma autoridad pública quien, en virtud de las facultades que tiene, ha dispuesto entonces que se preste el servicio en casa, pero no ha dicho que es trabajo remoto. Ahora, la respuesta a la pregunta, para ser un poco más técnico, es si el fundamento de la migración es la concertación, esa concertación es propia del trabajo particular, no es propia de las vinculaciones al Estado a través de las formas de vinculación que naturalmente se tienen con entidades públicas, en las distintas formas, provisionalidad o carrera, como se quiera verificar, pero ella no es propia, ahí no es propia la concertación, ahí es propia la reglamentación. Entonces, mientras no surja la reglamentación, no habrá la posibilidad de enfocar materialmente, aun cuando se hagan circunstancias similares, la aplicación de esta ley de trabajo remoto en el servicio público. Ahí creo que, si me quisiera extender un poco más, el Congreso, el legislador, fue ambicioso, pero no cayó en cuenta que si el principio visceral es la concertación, esta no aplica en el caso de escenarios públicos, porque en escenarios públicos, insisto, aplica la reglamentación. Excelente pregunta, doctora Mónica, muy interesante. Muchísimas gracias por esa pregunta. Gracias, doctor. Y vamos con esta última. También es una pregunta que se reitera mucho, doctor. ¿Cuáles son las diferencias entre trabajo remoto, trabajo en casa o trabajo virtual? Sí, esta pregunta es naturalmente compleja, si se quiere, para un juez laboral que no reconozca el alto tecnicismo de estas disposiciones no puede ser compleja. Porque si nos vamos a la jurisdicción del trabajo, lo que reconocemos los jueces es el principio material del esfuerzo físico del trabajo. Y a partir de la materialización de ese esfuerzo físico y de los elementos que ahí emerjan, nosotros reconocemos lo que naturalmente le aplica a ese trabajador, si es trabajo remoto, si es trabajo en casa, trabajo virtual. Pero más allá de todo este ejercicio material, y como estamos en una conferencia netamente académica, valdría la pena aquí hacer algunos apuntes. Yo creo que en el transcurso de la conferencia he dado pincelazos muy detallados de cuáles son las diferencias, pero los vuelvo a repetir y ampliar algunos. Uno de ellos, y quizás no fue dicho, es y hay que eliminar de la ecuación el trabajo virtual. Ese trabajo virtual que se podía de pronto enfocar en la legislación que estuvo vigente previa a esta norma de trabajo remoto, que fue meramente accidental o excepcional, ya no existe, porque la ley de trabajo remoto reemplaza esta otra legislación. ¿Cuál es el problema y por qué yo entiendo la pregunta? La pregunta es que en lo que tiene que ver con las vigencias, esta ley establece una norma de ejecución del contrato y no deroga las leyes del 2008 que a su vez establecieron una forma de ejecución del contrato también a través de las TIC, pero era opcional. Entonces, la pregunta va a estar más bien entre 2008 y 2021, entre ese trabajo, esa forma de organización del trabajo que existió en el 2008, el trabajo en casa, para ser un poco más técnico, y el trabajo remoto. Entonces, la diferencia conceptual van a estar entre estos dos parámetros de normativa. Entonces, para irla distinguiendo, podemos decir, en el 2008 es un tema de organización, es un tema potestativo del empleador y no implica obligatoriamente el uso de las TIC, aun cuando en esa misma legislación se estableció que se podían desarrollar por las TIC. 2021, el escenario es completamente diferente, con todo lo que trajo este tema también de la aplicación de las tecnologías en el desarrollo de la pandemia. Entonces, obligatoriamente TIC,
no aplica el consenso en la regla de perfeccionamiento, es decir, a partir del acuerdo de voluntad entre empleador y trabajador, nace el trabajador remoto y los límites de lo mismo, por lo tanto, no es un tema meramente organizacional. En ese orden de idea, en el trabajo remoto hay una interrelación entre el sistema de seguridad social, entre las mismas competencias de los órganos de prevención de accidentes del empleador, y esto, de alguna manera, se establece como una forma específica de ejecutar el contrato. Es decir, adiciona el Código Sustantivo de Trabajo, cosa que no hizo en su momento el tema meramente organizacional del año 2008. Con estos conceptos ya formales, junto con los conceptos materiales que en su momento el juez del trabajo pueda determinar a partir de lo que se le evidencie en el desarrollo de un proceso, podríamos distinguir las dos figuras que actualmente estarían vigentes. Excelente pregunta, doctora Mónica, muchísimas gracias. Si hay otra pregunta, con mucho gusto la atenderé. Gracias, doctor. Queremos agradecerle por su clara y ponderada explicación, doctor, que de nuevo nos acompaña aquí en la Escuela Judicial y específicamente sobre las novedades que incluye la legislación en los potenciales trabajadores remotos y las diferencias sustanciales de estos y los trabajadores en modalidad virtual o trabajador en casa, así como sus principios específicos, como bien lo dijo en esta presentación, en contraste a los principios tradicionales del derecho del trabajo, previendo la injerencia de las TIC y el desarrollo del derecho a la desconexión como la garantía que tiene todo trabajador y empleador de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar. Gracias por toda esta explicación, doctor, y por todo este alcance que nos ha presentado hoy con relación a la ley del trabajo remoto, Ley 2121 del 2021. Muchísimas gracias, doctor Padilla. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.